Buenas, buenas, mi nombre es Martín. Continuamos con el capítulo 36 del curso de Elixir y estoy bastante contento hoy. Un poco comido por los mosquitos también, pero no importa. Pero estoy contento porque vamos a empezar a hablar sobre procesos en Elixir, ¿sí? Que es una de las características fundamentales que tiene el lenguaje. Para eso vamos a abrir nuestra consola interactiva, EX, ¿sí? Y vamos a mostrar qué es un proceso, ¿sí? Primero que nada, un proceso se lanza con la función spawn. Vamos a interiorizarnos un poquito más adelante y vean que spawn tiene dos formas de ejecución. Tiene uno con una función anónima y otro con un módulo, una función y un argumento. Esta manera de lanzar funciones se conoce como MFA, ¿sí? El MFA ya lo hemos visto antes. Vamos a recordarlo un poquitito. Cuando hacíamos apply, recordarán en el capítulo anterior, hicimos apply io, llamamos a la función puts, ¿sí? Y acá le pusimos hola mundo. ¿Recuerdan eso, verdad? Esto lo que nos permite a nosotros es lanzar funciones de módulos dinámicos, funciones dinámicas con argumentos dinámicos. O sea, es una técnica muy poderosa que Elixir ejecuta bastante seguido, ¿sí? Lo vamos a ver mucho, sobre todo cuando hablemos de supervisores. Pero sin perdernos, vamos a ejecutar nuestro primer proceso con una función anónima, ¿sí? Para eso vamos a crear una función que sea saludar, ¿sí? Vamos a poner saludar es igual a una función que simplemente me dice io.puts hola mundo, ¿sí? Y termina. Vamos a poner paréntesis incluso para que quede más clarito, ¿sí? Ah, no, es una función así nomás. Chau, paréntesis. Es una función súper simple. Sabemos cómo ejecutar esto. Le ponemos el punto entre los paréntesis y ejecutamos. Ahora bien, si yo quiero que esta función se ejecute en un proceso separado, ¿cómo puedo llegar a hacer? Y vamos a hablar de eso de procesos separados un poquito más adelante. Spawn, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Y qué le pongo? Le pongo simplemente saludar. Ejecutamos. Y vemos que me corrió la función, el io.puts, la función anónima, la ejecutó y me devolvió algo raro, ¿sí? ¿Qué es eso raro que me ha devuelto? Bueno, vamos de vuelta a la documentación y vean cómo está definido, con un @spec raro que no sabemos qué hace ahí y un 2.2 PID. PID es un tipo de dato. Esto de spec lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a analizar los behaviors, ¿sí? PID es un tipo de dato en Elixir y hace referencia a los números de identificación de los procesos, ¿sí? Vamos a ejecutar esto de vuelta, pero vamos a capturar el PID. Nosotros ya sabemos que con pattern matching podemos recibir los argumentos, ¿sí? Vean lo que me dice acá. PID 0118,0, ¿sí? A este proceso que ya terminó me le asignó este número. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿qué número va a tener? Otro número más, 120. ¿Por qué? Porque es dinámico, ¿sí? Lo ejecuta y lo mata. Otro número más, 122. Otro número más, 124, ¿sí? Sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos, qué módulo tenemos para trabajar con procesos. Tenemos varios módulos, pero vamos a ver el principal. Y el principal es el módulo, obviamente, process, ¿sí? Si ponemos un punto y hacemos un tab, vemos la cantidad de funciones que tenemos para trabajar con procesos, que no son pocas y el lenguaje tiene muchas más. Una de esas funciones es alive. ¿Qué hace alive? Bueno, básicamente yo le puedo decir, hey, PID está vivo, o sea, sigue funcionando, y me dice, no, mira, ya murió. ¿Se entiende?
Podemos cancelarlo dentro de un tiempo, bueno, podemos monitorearlo, obtener la clave del proceso, obtener información del proceso, podemos hacer process.info pid y me dice nil porque ya está muerto, no está ejecutándose en la memoria, ¿sí? Podemos obtener una lista de procesos también, ¿sí? Obviamente esta lista después se parsea, se procesa y todo y se extrae información de cada uno, así es ilegible, pero vean la cantidad de procesos que estamos ejecutando ahora. Nosotros nunca lanzamos todos estos procesos, no. Esto lo lanza la BIM, que es la máquina virtual de Erlang, junto con IX, por nosotros, ¿sí? Lo viene haciendo de fondo. Esto ya nos da una pauta de cómo funciona Elixir, ¿sí? Lo vamos a analizar esto un poquito más adelante, pero ya nos da una pauta de que todo suele ser un proceso en Elixir, ¿sí? Y ahí voy a hacer un hincapié porque hay mucha gente que confunde y usa mal el tema de los procesos. Vamos a hacer un experimento, a ver qué les parece a ustedes, porque yo en un momento les dije que esto se ejecutaba aparte, ¿sí? Y hemos visto nosotros, ¿sí?, de que si yo hago esto, lo interpreta, me arroja el resultado y me aparece acá en IX, ¿sí? Pero no me cierra IX. Entonces, ¿dónde lo está ejecutando? Miren, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a crear un módulo, ¿sí?, def module, y vamos a decirle counter, ¿verdad? Vamos a llamar una función que va a ser count, que va a recibir un parámetro n, ¿sí?, que por defecto va a ser 0. Ustedes ya recordarán que con la doble barra invertida declaramos parámetros por defecto, ¿sí? Bueno, ¿qué va a ser count? Por ahora simplemente me va a decir, che, mira, ¿sabes qué? Voy a mostrar el resultado de la cuenta. Voy a decir del contador. El contador llegó hasta, y acá vamos a interpolar una string, como ya saben ustedes, ¿sí? Vamos a decir n. Ahí está. Mi teclado es satánico. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, recién acabamos de ver el módulo process. Vamos a usar alguna función del módulo process, en este caso una que se llama sleep, que lo que hace es dormir el proceso durante la cantidad de milisegundos que nosotros le digamos. En este caso yo voy a usar 1-30, ¿sí? El guión bajo es una forma de separar los dígitos en los números. Poner 1000 milisegundos acá sería un segundo, o poner 1-30 sigue siendo 1000 milisegundos, ¿sí? Esto lo único que hace es un poco más legible a la forma de escribir números. Si nosotros tenemos que escribir 10 millones y capaz que se nos complica un poquito con los dígitos, entonces con esto lo tenemos un poco más visto, ¿sí? Bueno, ¿y cómo llamamos esta función? Porque esta función se va a tener que quedar ejecutándose en la memoria. Eso ya lo vimos en capítulos pasados, le dedicamos 2 o 3 videos y sabemos que lo podemos hacer simplemente de forma concurrente. Nos volvemos a llamar, le pasamos el parámetro n, pero esta vez le vamos a incrementar en 1, ¿sí? Cerramos la función, cerramos el módulo y ya tenemos nuestro módulo counter preparado, ¿sí? Ahora bien, yo lo que voy a querer hacer es lanzar 1000 veces el counter, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a hacer eso? Vamos a usar, porque si yo tengo que hacer spawn y lanzar counter a mano 1000 veces me vuelvo loco. Bueno, entonces lo que podemos hacer es creamos un envoltorio, podemos crear un wrapper, ¿sí? Llamando, no sé, launcher, ¿sí? Vamos a decir que es una función, ¿verdad? Que lo único que va a hacer, me va a ejecutar spawn con el módulo counter, ¿sí? La función count. Espere que acá me estoy equivocando. Vamos a crear un launcher que va a tomar una función y un número como argumento, ¿sí? Ahora sí, hacemos un spawn. Es jodido equivocarse en IX. Hacemos un spawn del módulo counter, la función count,
¿sí? Y como argumento, ¿qué le vamos a pasar? Le pasamos n. Recuerden que el argumento de counter.count es simplemente el número a partir de donde va a comenzar a contar, ¿sí? Bueno, ya con esto lanzamos nuestra función, simplemente cerramos nuestra función anónima. A ver si recuerdan cómo podemos hacer nosotros para lanzar una función X cantidad de veces, ¿sí? Si recuerdan, nosotros lo hicimos cuando trabajamos con la parte de concurrencia, de recursividad, ¿sí? Nosotros vimos e incluso implementamos una función para lanzar funciones n cantidad de veces, ¿sí? Si se acuerdan, pausen el video, háganlo ustedes y listo. Si no, voy yo. Bueno, voy yo. A ver si les salió igual. Si se animaron, genial. Si no, vamos a ver. Enum. ¿Se acuerdan de enum? La función each. Recuerdan que esto no me devuelve una lista. Simplemente toma los elementos de un enumerable. Vamos a poner del 1 al 1000 acá, ¿sí? Y ejecuta una función sobre cada uno de esos elementos. En este caso, nuestra función sería un launcher, ¿verdad? Y vean lo que pasa. En este caso, nosotros sabemos que vamos a lanzar 1000 procesos, porque le estamos diciendo acá, vas a lanzar desde 1 hasta 1000, me vas a lanzar todo esto. Y ejecutamos. Vamos a ejecutar ahora algo llamado observer.start, que es una herramienta que tiene Elixir, ¿sí? Que ha heredado del lenguaje de programación Erlang, para ver cómo se ve esto, ¿sí? Ejecutamos el observer, vamos acá a la pestaña procesos, ¿sí? Primero vamos a mirar esto. Esto me da información sobre la arquitectura del sistema, ¿sí? Información sobre la cantidad de memoria usada. Vean que solamente 37 megabytes lanzando 1000 procesos, ¿sí? Está bien que son procesos que solamente me muestran una cosita, un mensajito, pero me está ocupando en la memoria 37 o 38 megabytes. No se me va a 100 megas con 1000 procesos. 17 megabytes solamente son de procesos, entonces el resto es del sistema, ¿sí? Acá me da algunas estadísticas y acá me da algunas estadísticas del sistema, ¿sí? Acá me muestra algunas gráficas, como verán. No llega a 40 megabytes el uso de memoria. Acá me está mostrando el uso en kilobytes de la entrada y la salida. Como ven, son picos. ¿Por qué? Porque lo que hace, me hace un io.puts todo el tiempo, ¿sí? Acá, esto lo voy a explicar después, pero Elixir tiene cierta forma de cachear cosas. Lo voy a explicar después. Y esto es el programador de tarea, que también lo vamos a ver después. Alocaciones de memoria, esto sirve mucho para depuración, no lo vamos a ver hoy. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y acá tenemos los procesos. Miren la cantidad de procesos que hemos lanzado, ¿sí? Ustedes saben que fueron 1000 procesos. Vamos a borrar todo lo que podamos de esto, ¿sí? Vamos a matar todos los procesitos de esto que podamos. Kill process, vamos de acá para abajo, matamos todos los procesitos de esto que podamos y que encontremos. Creo que 1000 fue mucho, ¿sí? Matamos todos estos procesos. Vamos a seguir matando procesos acá. Matamos todos estos procesos. Vamos a recargar un poquitito. A ver. Examine, ver, nodos, log, no. Denme un segundo que estoy de asesino matando procesos, ¿sí? Un segundito. Ya terminamos. Ojalá me haya quedado alguno.
¿sí? Vean que acá ya se empezó a desmadrar un poco todo, ¿sí? El contador llegó y bueno, me muestra un montón de cosas. Todos estos procesos se están ejecutando de forma concurrente, ¿sí? Esto es lo que se conoce como concurrencia. Cuando yo maté a todos esos procesos, aunque no parezca acá y sea difícil de leer porque maté procesos al azar, el resultado de matar un proceso no me afectó en absoluto a otro proceso, ¿sí? No me lo afectó, no me alteró el resultado para nada, siendo que llegamos casi a los 1000 y pico de procesos, ¿sí? Si lo hubiera hecho con 10 hubiera entendido un poco más. Bueno, ¿eso por qué es? Bueno, porque los procesos en Elixir no comparten memoria. Vamos a hacer una pausa súper breve y vamos a empezar a profundizar en lo que es la concurrencia, los procesos y el paralelismo, ¿sí? Todos esos conceptos que son no tan comunes, pero ya deberíamos de empezar a conocer y hablar. Bueno, vamos a hablar un poquitito de los lenguajes secuenciales versus los concurrentes, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es un lenguaje secuencial? Bueno, básicamente los lenguajes de toda la vida, ¿sí? Python, por ejemplo, es un lenguaje secuencial, Ruby es un lenguaje secuencial, C es un lenguaje secuencial, ¿sí? Como dice acá, son lenguajes que ejecutan un único proceso de forma secuencial, ¿sí? Siguen las instrucciones una debajo de la otra, ¿sí? Y no tienen construcciones sintácticas para describir cálculos concurrentes. O sea, no existen palabras como async y await, como en Node.js o en JavaScript. No existen palabras como spawn, como en el caso de Elixir. No existen palabras como go, en el caso de Golang, con las gorrutinas, ¿sí? A diferencia, los lenguajes concurrentes son los que fueron diseñados para escribir programas concurrentes e implementan construcciones especiales. Como acabamos de ver, Elixir, por ejemplo, usa la función spawn para expresar la concurrencia en el mismo lenguaje, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué es la concurrencia? Esa es la pregunta del millón. Bueno, la concurrencia es simplemente la capacidad que tiene un sistema de ejecutar dos o más procesos simultáneamente en una misma línea de tiempo, que es básicamente lo que hicimos nosotros. Nosotros dijimos, hey, mira, quiero que me ejecutes todos estos procesos, y cada un segundo, tac, iba ejecutando esos procesos. Te recordarán, lo vimos hace un ratito nomás, ¿sí? ¿Y un proceso qué es? Entonces, bueno, es simplemente una unidad de ejecución, es algo que se ejecuta en la memoria que puede ser independiente o no del resto de los procesos. En el caso de lenguajes como Go, por ejemplo, con las gorrutinas que no dejan de ser procesos, comparten el estado, ¿sí? Las gorrutinas en Go, por ejemplo, comparten el estado. Lo mismo las funciones en JavaScript, ¿sí? Con async y await, comparten el estado. De ahí la necesidad de usar herramientas, digamos, como semáforos, como logs, para poder bloquear los procesos y que no escriban todos simultáneamente en la memoria, ¿sí? Que un proceso no escriba en la memoria de otro proceso, ¿se entiende? Bueno, también una rutina de software o una aplicación también son procesos, ¿sí? Son otro tipo de procesos, pero no dejan de ser procesos. En el caso de Elixir, ¿sí? La memoria de cada proceso está aislada, ¿sí? Un proceso no puede ver de ninguna manera la memoria de otro proceso. Eso no se puede hacer, por lo cual se evitan un montón de problemas como los que acabamos de describir, como data arrays, etc. Bueno, un ejemplo de procesos, acá tenemos un ejemplo que todos conocemos. Tenemos un sistema que puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser Macintosh, el que ustedes quieran. Y el sistema lanza Firefox, lanza Internet Explorer, lanza Inkscape, ¿sí?
son procesos del sistema. Básicamente son aplicaciones, cada una de estas es una aplicación que se está ejecutando dentro de un sistema, ¿sí? Pero acá está pasando algo un poquito más raro. Firefox, por ejemplo, tiene dos procesos descendientes, ¿sí? Uno es Google y el otro es Facebook. Y ahí vamos a hacer un punto. ¿Por qué es eso? Bueno, porque lo que está haciendo está lanzando varios hilos de ejecución, varios procesos de ejecución, pero el contenedor de esos procesos ya no es el sistema operativo, ya es Firefox. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy, no? La aplicación Firefox o cualquier aplicación puede lanzar subprocesos, ¿sí? En este caso lanzó dos procesos, uno para abrir cada pestaña, ¿sí? ¿Qué es la concurrencia entonces? Es simplemente una forma que tiene un procesador. Cuando me refiero a un procesador, yo entiendo que ahora hay procesadores de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 16 núcleos, ¿sí? Lo entiendo perfectamente. Bueno, yo me estoy refiriendo a procesadores que mínimamente tengan un solo core, un solo núcleo. Mínimamente, ¿sí? Bueno, es simplemente una forma que tiene un procesador, un núcleo en realidad, de atender varios procesos al mismo tiempo. Para poder lograr eso, si bien existen varias formas de concurrencia, varios modelos de concurrencia muy bien definidos, el procesador suele dividir los procesos en pequeños pedacitos y atender cada trocito de cada proceso en un lapso de tiempo determinado, ¿sí? Un ejemplo de concurrencia sería: acá yo tengo una línea de tiempo, ¿sí?, de 5 milisegundos, donde se van a ejecutar 3 procesos, ¿sí? En este caso esto es concurrente porque está ejecutándose en la misma línea de tiempo, ¿sí? No es que el proceso 1 se ejecuta antes, el proceso 2 se ejecuta durante y el proceso 3 después. No, eso sería una forma secuencial. La forma de concurrencia es que se ejecutan los 3 al mismo tiempo en el mismo lapso de tiempo. ¿Se entiende? ¿Y cómo se hace? Bueno, vamos a ver. Como dijimos, en este caso, por ejemplo, dentro del lapso de 5 milisegundos, el procesador, que tiene mínimamente un núcleo, se tiene que dividir las tareas, porque a ver, es un solo núcleo para trabajar con 3 procesos, ¿verdad? ¿Y cómo hace eso? Bueno, básicamente en el modelo de Elixir, ¿sí?, usa algo que se llama scheduler o un programador. Y lo que suele hacer el modelo de concurrencia de Elixir, que es el modelo de actores, es decir, mira, te voy a asignar un lapso de tiempo muy chiquitito, ¿sí? Si vos durás 3 milisegundos, bueno, entonces yo te voy a asignar un lapso, por poner un ejemplo, de 1 milisegundo. Y ejecuta el proceso durante ese milisegundo, ¿sí? Un pedacito del proceso lo ejecuta durante 1 milisegundo. Y ahí nomás se va al segundo proceso, ¿sí?, al proceso que sigue. Cabe aclarar acá de que no hay un orden de ejecución de los procesos. Nosotros no vamos a saber cuál se ejecuta primero, cuál se ejecuta después, ¿sí? Qué proceso se está en este momento interpretando el procesador. Ahora, en este momento, están los 3 procesos cargados en la memoria. Distinto es que se estén ejecutando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Bueno, entonces continuamos. Ya ejecutó en X cantidad de milisegundos un cachito del primer proceso, se fue al segundo proceso, ejecutó otro cachito de ese proceso y se fue al tercer proceso y ejecutó otro cachito de ese proceso. Vean que todos estos 3 procesos están dentro de la línea de los 5 milisegundos, por lo cual son concurrentes, ¿sí? Estos son procesos concurrentes. Acá hay un cuarto proceso que ya no entra dentro de la línea de los 5 milisegundos, por lo cual es un proceso secuencial. No es concurrente, no lo está ejecutando el procesador de forma concurrente, ¿sí?
En este caso, acá lo aclaro, ¿sí? El proceso 4 no se está ejecutando en la misma línea de tiempo, por lo cual no es concurrente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Perdón, quiero volver un poquitito. Esto es lo que nosotros conocemos como multitask, ¿sí? Multitasking. En Windows, en los primeros Windows, los Windows viejos, este modelo estaba muy mal implementado. Por eso muchas veces un proceso se conectaba a la memoria a otro proceso, no se asignaba el tiempo de ejecución correctamente, se trababan los procesos y había 1000 problemas distintos, ¿sí? En la época, por ejemplo, de Windows 3.1 o de Windows 95, cuando había procesadores de un solo núcleo, esta es la forma por la cual el sistema ejecutaba los programas y a nosotros nos daba la sensación de decir, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. No, en realidad estaba ejecutando pedacitos de pequeñas cosas diferentes en un lapso de tiempo determinado, ¿sí? Pero uno lo vivía como si fuera que estaba ejecutando varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración porque me parece una buena analogía para entender esto, ¿sí? Bueno, ¿y qué es el paralelismo? Nosotros ya sabemos lo que es la concurrencia, ya tenemos una idea de lo que es la concurrencia, ¿sí? El paralelismo se empezó a dar cuando empezaron a aumentarse los núcleos que venían en los procesadores, ¿sí? A medida que les fueron poniendo más núcleos, dijeron, che, pero nosotros podemos ejecutar más cosas al mismo tiempo, ¿sí? Más cosas simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Se sigue ejecutando de forma concurrente. Nosotros vemos acá, no sé si se llega a distinguir, pero el proceso 1 empezó a ejecutarlo de forma concurrente el core 6, el núcleo 6, y a la vez el núcleo 5, ¿sí? Vemos acá, entre cada uno de los núcleos se están dividiendo la tarea, ¿sí? El core 5 y el core 6 están ejecutando un pedacito de un proceso cada uno, ¿sí? Lo mismo en el proceso 2, el core 6 en este caso y el core 2 se están intercambiando, ambos al mismo tiempo están ejecutando el proceso 2, ¿sí? Por lo cual hace que sea más rápido, porque ahora ya tenés dos procesadores interpretando un proceso. Y el proceso 3 lo está ejecutando un solo núcleo, ¿sí? ¿Por qué lo dividí de esta manera? Bueno, por un tema muy sencillo. A medida que nosotros tenemos más núcleos dentro de un procesador, o más procesadores, ¿sí? Nosotros podemos ejecutar, podemos directamente decir, che, mirá, todo este procesador lo podés usar en un proceso y todo este procesador en otro proceso. Entonces, si vos tenés una computadora con 16 núcleos y ejecutás 16 procesos, cada proceso va a ir en un núcleo diferente. De ahí la velocidad, ¿se entiende? Yo, por ejemplo, tengo una computadora con 2 núcleos, ¿sí? Por lo cual, en mi caso, esos 2 núcleos se dividen. Si yo ejecuto 2 procesos, un núcleo toma un proceso y el otro toma otro proceso, ¿sí? Si yo tuviera 4 procesos, bueno, un núcleo toma un proceso y un pedacito del otro, y otro núcleo toma otro pedacito de un proceso y otro pedacito del otro, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Esto significa que el paralelismo involucra la concurrencia, ¿sí? Yo puedo tener aplicaciones paralelas, ¿sí? Y al mismo tiempo concurrentes, ¿se entiende? A ver, puede ser concurrente si yo tengo varios núcleos. Si tengo un solo núcleo, seguramente sea concurrente mi aplicación, ¿sí? Lanzando procesos. ¿Se va entendiendo? Si yo tengo más de un núcleo, ¿sí? Y yo tengo la cantidad de procesos justos, por ejemplo, tengo una computadora de 8 núcleos y tengo 8 procesos, bueno, se asigna un proceso a cada núcleo. Normalmente, en computadoras multicore, como en ese caso,
el paralelismo es lo que prima, ¿sí? ¿Por qué? Y porque se suelen hacer sistemas que aprovechen el poder de todos los núcleos, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene Elixir. Hay lenguajes, a ver, yo no quiero nombrar muchos, pero hay lenguajes, por ejemplo, como, no sé, por decir Python, como por decir Ruby, que se ejecutan en un único núcleo, en un único core, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si vos tenés una computadora de 4 núcleos o una computadora de 8 núcleos, en realidad vos estás usando uno solo. Y hay un solo núcleo que de forma concurrente está trabajando con todas las aplicaciones, ¿sí? O sea, con todos los procesos de tu aplicación. Y estás desperdiciando el resto de los núcleos, ¿sí? Ese es el problema. Bueno, ¿qué modelos de concurrencia hay? Bueno, tenés un montón, hay un montón de modelos de concurrencia, creo que hay como 9 o 10 modelos de concurrencia, yo puse algunos acá, ¿sí? Bueno, tenés el que nosotros estamos aprendiendo ahora, que es el modelo de actores, ¿sí? Que es el que usa Erlang y el que usa Elixir. Tenés el modelo de futuros, de corrutinas, de IPC, ¿sí? De LIMAX, CSP, que es el modelo de actores que utiliza Golang, ¿sí? El modelo de actores, el modelo de concurrencia que utiliza Golang. Hay varios en realidad, ¿sí? Las ventajas que tiene el modelo de actores es justamente que cada proceso no comparte el estado con ningún otro proceso, por lo cual son aplicaciones independientes que podemos ver nosotros, que si se mueren, que si fallan, que si se rompen, no afecta en absoluto al resto del sistema. ¿Por qué? Porque están aisladas, ¿sí? Si se muere, simplemente la vuelvo a ejecutar, la vuelvo a lanzar y no hay ningún problema. La memoria se borra, se limpia y se sustituye, ¿sí? Pero ningún otro proceso se va a ver afectado, a no ser que yo así lo diga, ¿sí? Bueno, terminamos, ¿sí? Ya explicamos lo que es la concurrencia, ya explicamos lo que es el paralelismo, ¿sí? Y estamos listos para seguir con lo que es el tema de los procesos, ¿sí? Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a ver cómo podemos enlazar procesos en el próximo capítulo. Un abrazo.